¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estábamos viendo en la clase anterior. Estábamos viendo el peón pasado, ¿ya? Eh, Teníamos una regla que más o menos nos puede guiar para el caso de las mayorías y poder lograr un peón pasado. Decía la regla que toda mayoría sana de peones, no comprometida, es decir, que esté en buena disposición, eso quiere decir que no esté comprometida. Entonces, toda mayoría sana de peones, no comprometida, debe poder crear un peón pasado. Esa es más o menos la regla. ¿La entendiste esa regla, cierto? Sí, Y luego estamos viendo el bloqueo de un peón pasado. Vimos la justificación de la necesidad de bloquear y por qué tal justificación es de la mayor importancia. ¿Ya? Tanto si eres un jugador práctico o si eres un jugador teórico. Entonces, dijimos que para estudiar en forma concreta el tema, hay tres razones que fundamentan la necesidad del bloqueo del peón pasado. ¿Ya? Entonces vamos a ver tres razones y comenzamos a ver la primera. Y aquí es donde el maestro dice que la primera razón es que el peón pasado es un criminal que debe ser encerrado bajo llave. Las medidas preventivas como la vigilancia policial no bastan. O sea, no bastan con solo mirar el avance del peón pasado, sino que hay que bloquear en forma física. ¿Ya? Y eso es, por ejemplo, cuando tú le colocas una pieza delante, por ejemplo, un caballo. Ese es ese es el bloqueo. Eso es dejarlo encerrado bajo llave, porque ya está privado de libertad en el fondo. Eso es lo que quiere comunicar el maestro con eso. Y también habla de que el peón tiene alma, ¿cierto? ¿Te acuerdas de eso? sí, El ansia expansiva que tiene del peón pasado, ¿cierto? De avanzar. Es un tipo que prácticamente da su vida por avanzar. Ya. Entonces, vamos a dar una partida jugada entre Leonard y Ninswich, jugada en San Sebastián en 1912. Y en esta partida se va a poner de manifiesto eh, lo que estábamos viendo del tema del avance de los peones pasados, del dejar, eh, de dar espacio, a un sacrificio, por ejemplo, para dar paso a abrir líneas o cosas así. ¿Ya? Así que en esta partida vamos a ver eso. En el fondo, el centro móvil de peones, cómo actúa para poder utilizarse como arma para el dominio de las piezas del resto de una área, por ejemplo, del tablero. Y para eso se utiliza, como podría decirse, alternativa el uso del peón pasado. Bien, vamos a ver entonces la partida. Bien, entonces te decía que esta partida nos permite comentar el desarrollo total de la operación que hemos estado describiendo sobre el tema del peón pasado. Jugó Leonard con Ninswich. Leonard inició con E4. Ninswich jugó E5, ¿cierto? Caballo F3. D6. Esta es una de las aperturas favoritas de Ninswich. Una de las defensas favoritas contra E4. La otra es la francesa también. Se jugó en 1912 cuando estaba en pleno desarrollo la batalla de las ideas contra Starrush. El blanco juega D4, muy bien jugando el blanco. Y Ninswich, caballo F6. Bueno, aquí ya notamos el tema sobre el acoso que tiene sobre el peón E4. El blanco juega caballo S3 y comienza con su maniobra típica, que es la entrega al centro para dejar la columna libre para poder presionar sobre el peón. ¿Ya? Esa maniobra la tienes en mente, ¿cierto? sí. Ya.
Entonces se entrega al centro. Las negras quieren mantener bajo asedio el peón blanco de E4, como se hizo en la partida número 2, donde juega Tichman contra Niswich en Karlsbad 1911. Ya revisamos una partida entonces, la partida número 2 de las partidas ilustrativas, donde vimos un tratamiento similar. Bueno, las blancas capturaron y el procedimiento ya típico de Niswich, jugar alfil 7, el blanco juega alfil 2, el negro se enroca, el blanco se enroca, y ahora Niswich, en vez de jugar torre 8 y alfil F8, juega primero caballo C6. Ya está bien porque es parte del desarrollo y todo eso, pero las blancas capturaron en C6 y B por C6. En algún momento, no en las clases, sino que en el taller, hablamos sobre esta captura. ¿Qué te parece a ti esta captura? Mm, Me refiero a esto, mira, al jugar así, sabiendo que tienes que capturar y te vas a quedar de esta forma con tu estructura de peón. me parece que el negro queda peor porque tiene peones doblados, aunque estén eh, adyacentes al centro, están doblados. Ya, ya. Pero sin embargo, gana algunas cositas. Por ejemplo, que tiene todas esas casillas muy bien controladas, ¿ya? Y eh, tal vez, claro, pierde un poco ahí el, el dominio sobre ¿cómo podría decirse? La homogeneidad de sus peones. Queda con tres islas, el peón de A queda totalmente aislado, pero gana, por ejemplo, una columna abierta y la otra columna abierta. Entonces es un juego que es sumamente estratégico, tiene la pareja de alfiles y, y no es tan fácil para el blanco de repente sacarle ventaja, porque el negro puede ponerse como roca y esperar que el blanco cometa debilidad en su juego. Es un juego de alto nivel, no es fácil para jugarlo. Pero sí es cierto que la estructura del negro no queda muy bien. Esto se ve mucho mejor. Tiene dos grandes masas de peones como son estos peones de acá. Entonces, en ese sentido, el blanco, claro que tiene mejor estructura. Pero por contraposición, tiene dos columnas abiertas, tiene pareja de alfiles y tiene controlado el centro. Entonces, no es tan malo, no es tan malo. Bueno, dice el maestro, este cambio crea ventajas para ambos bandos. Las negras obtienen una formación central de peones más compacta, protegiendo, por ejemplo, la casilla D5. Importante esta casilla porque es típica del salto del caballo. Protegiendo entonces, por ejemplo, D5 contra su posible ocupación como puesto avanzado por un caballo rival. Por otra parte, puesto que el peón A queda aislado, la casilla C5, como sucederá en la partida, esta casilla eh, es susceptible de convertirse en un punto débil. ¿Por qué? Porque no está el peón de B y el peón de D siempre quiere ir a D5. Entonces, cuando el peón de D vaya a D5, aquí va a haber una casilla que no puede ser eh, dominada por los peones de D o de B. Aquí en C6, o sea, en D6 o en B6. Entonces, por eso es importante la casilla C5. ¿Habías visto esto como debilidad alguna vez? En caso de esta estructura, que eso podía ser una debilidad. Mm, en mis partidas no, pero en partidas que he visto sí. Ya. ¿Tienes en mente entonces esta casilla? Sí. Bien, muy bien. Muy bien. Pocos jugadores, yo creo que pocos jugadores tienen en mente esta casilla, ¿eh? Cuando juegan contra esto. Así que si tú lo tienes en mente, está espectacular. Muy bien. Ya. Bueno, el blanco juega B3
es lógico porque la torre en algún momento podría venir a B8 y pegarle a B2. Entonces juega B3, una para ponerse como roca aquí y otra que probablemente quiera desarrollar el alfil por la diagonal. Bueno, y el blanco juega D5. Y nuevamente era jugable también torre 8 y alfil F8 y pegándole al peón. ¿Ya? Pero prefiere ir directamente sobre el peón. Y juega D5. El blanco pasa y juega E5. No le da la posibilidad de cambiar. Entonces juega el blanco, perdón, el negro, caballo 8, única. Y el blanco juega F4. Hasta ahora, ¿qué te parece la posición del negro? Restringida. ¿Cierto? Bastante restringida. ¿Te gusta jugar con negra o te gusta jugar con blanca en este caso? Con blancas. ¿Con cuál de los dos te sientes mejor? Sí, con blanca, ¿cierto? ¿Qué planes ves Sí. para el blanco aquí? A ver. Podría ser meter un alfil en B2 y intentar ocupar con el caballo tal vez la casilla C5, con donde ya no puede ser controlada por peones, Muy y bien, dar el enroque negro. muy bien, muy bien. O sea, un caballo aquí en C5 sería ideal, ¿no? Ya, bien, excelente, muy bien. Vamos a colocarlo nuevamente desde la perspectiva del maestro. Le jugaron F4. Un entrenador que tuve yo en la U me dijo que siempre que te jueguen F4, o sea, por lo general hay que responder F5. Es como una regla. Obviamente que hay que cerciorarse y no vaya a meter la pata y todo el tema y que bla, 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 bla. Pero por lo general, o sea, no siempre, no es una regla que se deba seguir así a pase lo que pase, hacerlo. No, no. En ajedrez no existe lo absoluto, siempre es algo relativo. Por lo tanto, todo depende de la posición, siempre va a depender, todo depende de la posición. Pero por lo general, si te juegan F4 hay que jugar F5. Porque el permitir cosas como F5 es desastroso. Tal vez no ahora, pero en un futuro puede ser desastroso. Que te metan F5, G4 y te someten a un ataque, pero fortísimo. Entonces, evitar un poquito eso con F5 no es tan malo. Bien, y el blanco juega E3 y aquí el maestro juega G6. Intenta adivinar más o menos para qué habrá jugado G6 el maestro. Mm, yo creo que para sacar, para fortalecer el peón de F, tal vez darle la casilla G7 al caballo. Excelente. ¿Para ir a dónde? Puede ser E6. ¿Qué hace en E6 el caballo? mm, Ocupa, o sea, controla casillas centrales y la casilla C5, que eh, para reforzarla para que no metan un caballo ahí. Ya, y aparte de eso, ¿qué más hace? Ah, me bloquea el peón E. El peón pasado, ¿cierto? Sí. Esa es la clave de todo. Estamos viendo el capítulo del peón pasado. Entonces, con esa maniobra,
bloquea el peón pasado. Muy bien, excelente. Bueno, dice el maestro, es preciso bloquear el peón pasado. Pero antes hay que decidir si conviene hacerlo con el alfil o con el caballo. El primero sería poco flexible, pues dispondría de escaso radio de acción. Y solo se vislumbra su utilidad en G4. Aquí, ¿cierto? El alfil solamente sería útil en G4, a fin de entorpecer la minoría de peones negros en el flanco de rey. Con G2, G4. Y podría ser atacado por un caballo desde C5. O sea, el alfil aquí en E6 no está muy bien, que digamos. ¿Ya? Porque podría ser atacado por un caballo desde C5 y estorbaría para hacer algún ataque con la minoría. El caballo, en cambio, no se limita a su papel de bloqueador, inatacable, por cierto. O sea, el caballo aquí eh, no lo pueden atacar los alfiles ni los peones, solo puede ser atacado por otro caballo. Entonces, desde esta casilla desplegaría el caballo una gran actividad, ¿cierto? Hacia allá, hacia acá, caballo súper activo, apoyando entre otras opciones el avance de G5. La conclusión es que el caballo sería un magnífico bloqueador y a ese objeto responde la última jugada negra. Es de gran importancia saber elegir en cada posición al bloqueador idóneo. Entonces juega G6 para después jugar caballo G7. Las blancas juegan caballo A4, se aprestan a ponerse en C5 y las negras jugaron caballo G7. Y aquí las blancas juegan dama D2, dama D7, para seguir lo antes posible con torre D8. Para eso hace dama D7. Y dama A5. ¿Qué querrá hacer con dama A5? Reforzar la casilla C5. Excelente, muy bien. Combina la presión sobre C5 con el juego sobre el débil peón aislado de A. Ya. Bueno, finalmente las negras juegan caballo E6, bloqueando el peón pasado. Y las blancas juegan torre A D1. Las negras, torre D8. Y aquí, ¿qué jugarías tú con blancas? Estoy pensando en tal vez un G4 y presionar el enroque negro, o la ocupación de la casilla C5, y si se intercambian caballos y alfil, la dama blanca queda bien centralizada, y en un final el negro quedaría peor por los peones doblados que tiene. Ya. Excelente análisis, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, efectivamente, las blancas juegan caballo C5. La cual es una muy buena jugada, pero el maestro la considera mala, la considera un error, pero es una buena jugada. Así es que eh, actualicé yo eso. El maestro le había puesto un signo de interrogación acá. En el libro lo tiene como un error, pero es la mejor jugada del tablero de hacer el caballo C5. ¿Ya? Así es que no es un error pensar en hacer caballo C5, pero para el maestro sí. A los ojos de él sí. Las blancas deberían haber conservado el caballo para su eventual utilización como bloqueador, o al menos para cambiarlo por el otro caballo. La situación es tal que en este drama ambos caballos son actores protagonistas
debido precisamente a que son las piezas más efectivas en el bloqueo. Quien quiera que entregue su valioso corcel por un alfil lleva, en este caso, la peor parte del negocio. Correcto era hacer alfil C5. Bueno, y acá el maestro mata al caballo, alfil por C5, alfil por C5, y las blancas no tienen desventaja, las blancas están súper bien. Después juega alfil B7, torre F3, rey F7, torre H3, rey G7, torre F1. Las blancas siguen estando bien acá, no han perdido nada de ventaja. Torre E8, torre H F3, torre A D8 y torre D1. Hasta aquí las blancas están súper bien. Acá podrían haber capturado en A7 las blancas, pero no les convenía porque viene torre A8 y después de dama por B7, torre E B8 y se pierde la dama. Entonces, torre D1, A6, B4. Y acá una jugada más humana, rey H8. A3, dama A3, torre G8. Y aquí empieza a ser un poco de jugadas más débiles. El blanco, dama C3, ya baja un poco su ventaja. Torre G7, rey H1 y torre D G8. ¿Qué están planeando las negras según tú? ¿Qué puedes intuir? Yo creo que estarían planeando un G5 para abrir la columna, ya que las torres están dobladas. Ya. ¿Qué más ves? Bueno, estás viendo, ¿cierto? El juego por la columna. ¿Qué, ¿Qué otro tema estratégico hay en la posición que podría llegar a ser un factor importante? Es difícil de ver, ¿eh? Es la diagonal blanca. Mm. Se podrían combinar esas dos cosas, la columna y la diagonal blanca. Es difícil de ver, yo sé. Bueno, las negras planean el avance G6-G5, a cuyo fin el caballo de E6 rinde un precioso servicio. Si comparamos las dos piezas bloqueadoras, el caballo de E6 y el alfil de C5, está claro que la balanza se inclina a favor del caballo. La razón principal es que el alfil actúa como un bloqueador puro y simple, con un radio de acción muy limitado. Bueno, las blancas dicen alfil E3. Y aquí está una de las principales jugadas de la partida. A ver si la encuentras. A ver. Juegan las negras. De acuerdo a lo que hemos conversado, más o menos, yo creo que puedes encontrar la jugada. Acuérdate que la primera razón era la fuerza expansiva de los peones móviles. Mm. Estamos viendo las razones por las cuales hay que bloquear a un peón. ¿Qué acaban de hacer las blancas con alfil E3?
Eh, Intentar impedir el avance de G5. Ya. Pero con ello dejaron de hacer algo. Dejaron de bloquear el avance del peón C. Excelente. Muy bien. Excelente. Se me ocurre dama E7. Ya. Dama de 7. Sí, yo creo que se puede ser buena jugada. Dama de 7. Sí, está dentro de las posibilidades. Dama de 7 es la quinta mejor posibilidad. Pero hay una que es consecuente con lo que hemos estado hablando. Mm, em, También eh, se me viene a la cabeza un G5, un C5. 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 C5 es la mejor jugada del tablero. Resulta que, bueno, G5 también es buena. ¿Eh? No, no es mala jugada G5. Así que no creas que está mal el G5. Pero C5 eh, pone de manifiesto el error, podría decirse, posicional del alfil de dejar de bloquear el peón de C5. El alfil es un bloqueador. Y al jugar C3, deja de bloquear el peón de C5. Y como ya sabemos, los peones tienen un alma expansiva y el peón lo único que quiere hacer es avanzar. ¿Y qué hace al avanzar? Despeja la diagonal. ¿Te acuerdas que era difícil de ver cómo podría despejarse esa diagonal? Sí. Bien, dice el maestro, la fuerza expansiva de los peones móviles se pone de relieve. El avance que tanto hemos comentado. Mediante este sacrificio de peón, se abre la diagonal del alfil. Puede objetarse que este peón no es, en la posición dada, ni un peón pasado, ni un candidato a hacerlo. ¿Ya? Hay que llamar la atención en eso. Sin embargo, encaja en la categoría de un peón con ansia expansiva. Pues de no ser así, las blancas no lo habrían mantenido bloqueado durante tanto tiempo. Ahora se toma cumplida revancha por la inmovilidad a que había sido sometido. El maestro ahí. Bueno, ahí las blancas juegan torre G3. Esto ya es un colapso. Torre G3. Aquí lo mejor, como señaló Carl Schlechter, habría sido, por ejemplo, B por C5. Y si juegan D4, alfil por D4, sacrificando la calidad. Si alfil por F3, alfil por F3 y las blancas no están tan mal. Otra variante habría sido, en vez de alfil por D4, torre por D4, caballo por D4 y alfil por D4, alfil por F3 y alfil por F3, con dos alfiles y dos peones por las dos torres. También es algo de compensación. Bien, pero las blancas se equivocan, no quieren entregar la torre al alfil de B7 y juegan torre G3. Con eso esperan ellas, por un lado, salirse de la acción de la diagonal del alfil y por otro lado, esperan bloquear la acción de las torres por la columna G.
Bueno, las blancas jugaron D4. Y aquí era posible jugar dama D2, dama D1 o dama B3. Pero acá las blancas colapsan nuevamente y juegan dama A3, que le da tremenda ventaja a las negras. ¿Qué juegas? ¿Qué juegas con negra ahora? Eh, es una jugada que ya la hemos comentado antes. ¿Eh? G5. Excelente. G5. Tremenda jugada. Bueno, las blancas juegan alfil C4, ya que también ya es otro error. Han cometido 3 errores en 3 jugadas las blancas. Y bueno, aquí ya el negro juega G por F4, que es bastante sencillo, abriendo la columna. Dice el maestro, también habría sido bueno jugar alfil de 5, pero es mal alfil de 5. Le resta mucha fuerza a la ventaja que ya tienen las negras. Así que no era muy buena alfil de 5, muy buena G por F4 nomás. Ahora le toca a las blancas decidir. Y bueno, aquí hay varias respuestas. Por ejemplo, alfil por F4, alfil F2, dama B3, alfil D2, incluso B5. Pero las blancas juegan alfil por E6, que es un tremendo error. Ya este es el error que culmina todo. Aquí prácticamente ya están a muy poco de estar mate. Aquí juegan las negras. Esta jugada es difícil de ver, pero es una jugada táctica, así que es probable que la veas. Juegan las negras. ¿Qué juegas tú? Es difícil, ¿ah? ¿Eh? No es fácil. Se me ocurre alfil por G2. Excelente. Tremendo bombazo. Este sí que es un golpe demoledor. Alfil por G2. El alfil se sacrifica de forma inesperada. Evidentemente rabioso por la desaparición de su caballo. El maestro. No, pero es impresionante alfil por G2. Sin embargo, había otras jugadas mejores. ¿Eh? Por ejemplo, torre por G3. Torre por G3 o incluso dama C6. ¿Ya? Eran mucho mejores y más fuertes que alfil por G2. Sin embargo, alfil por G2 es espectacular porque sacrificas la dama. O sea, no sacrificas la dama, sino que tienes la dama todavía atacada. Entonces, es impresionante alfil por G2. Bueno, el blanco jugó. Bueno, si hubiese jugado. ¿Qué hubiese pasado si hubiese hecho torre por G2? A torre por G2 viene dama C6, está clavada la torre. Si alfil D5, dama por D5. Si torre G1, torre por alfil H3 y torre por C2 jaque. Si torre G2, dama por G2 mate. ¿Qué hubiese pasado si hubiese jugado rey por G2?
Si rey por G2 viene dama C6. Si rey F1 viene F por G3. Si alfil por G8 viene G por H2 con más que ventaja, ¿cierto? Una ventaja impresionante. Entonces el blanco juega rey G1. Ahora el alfil sigue vivo. Bueno, las negras, perdón, aquí juegan dama por E6. Quien piense que la jugada alfil por G2 fue un rayo caído del cielo, demostrará que no ha captado la lógica subyacente en el repentino sacrificio del alfil, tapiado por sus peones durante tanto tiempo. O sea, ¿qué quiere decir aquí el maestro con que alfil por G2 fue un rayo caído del cielo? Está tratando de decir de que no fue algo que se haya dado en forma casi fortuita, sino que más que nada surge por la presión y por la posición que tenían las negras. ¿Cierto? Sí. Bien, juega dama por E6. Y acá ya empieza un poco a quitarse un poco la cosa. Alfil por G4. Alfil B7. Y B por C5. Bueno, al parecer ha pasado un poco el vendaval y las blancas controlan un poco la partida nuevamente. ¿Qué jugarías tú aquí con negras? No es una jugada espectacular, sino que es una forma de mantener la presión. Dama de 5. Excelente, dama de 5, muy bien. Dama de 5. Excelente, excelente, muy bien. Bien, las negras ganaron a continuación de la siguiente manera. Las blancas siguieron con C6, alfil por C6, rey F2, torre por, H por, dama G2 jaque, rey E1, alfil F3, dama por E6 y dama G1, y con esto las blancas se rindieron. Esta partida entonces ha puesto en evidencia los argumentos de la primera razón. ¿Cuál era la primera razón? La fuerza expansiva de los peones móviles. ¿Ya? Entonces en esta partida se pone en evidencia la fuerza expansiva de los peones móviles. ¿Ya? A continuación analizaremos lo que justifica la segunda razón. Bueno, el optimismo en ajedrez y la inmunidad del bloqueador ante ataques frontales. Eso vamos a ver. También el peón enemigo como nuestro baluarte. Vamos a ver la misión fundamental del bloqueador. Y por último, la casilla de bloqueo es un punto débil para el contrario. Bueno, el maestro se refiere acá a su libro El bloqueo. Dice, en mi libro El bloqueo, escribí acerca de este punto como sigue. La segunda razón que ahora analizamos es de gran importancia, tanto desde el punto de vista estratégico como didáctico. En última instancia, en ajedrez el optimismo resulta decisivo. Quiero decir con esto que tiene un alto valor psicológico desarrollar en alto grado la facultad de poder disfrutar de pequeñas ventajas. El principiante solo disfruta cuando puede dar mate a su oponente, o quizás más aún si consigue ganarle la dama, pues a los ojos del recién iniciado, este parece ser el mayor triunfo de los dos, más que darle mate. El maestro, por otra parte, está satisfecho, por no decir contento, si consigue vislumbrar la sombra de un peón débil enemigo, en un rincón u otro del tablero. El optimismo del que hablamos es la indispensable base psicológica del juego de posición. Este optimismo es también lo que nos da la fuerza ante cada dificultad, por grande que sea, para tratar de descubrir un rayo de esperanza en el cuadro más sombrío. En el caso que estemos considerando, podemos decir como algo demostrado,
que un peón pasado enemigo representa una gran adversidad para nosotros. Esa adversidad suele llevar aparejado el rayito de la esperanza. La situación es tal que, al bloquear el peón, la pieza bloqueadora queda protegida de ataques frontales precisamente por el peón pasado enemigo. Supongamos, por ejemplo, que existe un peón pasado negro en E4. A ver, un peón pasado negro en E4. Ahí. En tal caso, un bloqueador blanco situado en E3, o sea, aquí, no puede ser atacado por una torre contraria sobre la columna E. O sea, una torre que venga acá no puede atacar al bloqueador porque está primero su peón. Claro. Desde su campo, es decir, desde E8 hasta E3. Y por lo tanto, la casilla de bloqueo constituye un refugio bastante seguro para la pieza bloqueadora que estaría aquí en E3. Bueno, hasta aquí el texto de mi libro, El bloqueo. Así dice el maestro. A estas observaciones quizá solo podamos añadir que la relativa seguridad aquí mencionada, por fuerza debe ser sintomática de la profunda misión que tiene que llegar a cabo el bloqueador. Si la naturaleza y también el enemigo, sí, están preocupados acerca de la seguridad del bloqueador. Ah, sí, si la naturaleza y también el enemigo, sí, están preocupados acerca de la seguridad del bloqueador, eso debe significar que está llamado a un gran destino. Esto no es incierto, pues a menudo la casilla de bloqueo se convierte en un punto débil para el adversario. Puedo imaginar que el camino hacia la verdadera concepción de los puntos débiles nos llevaría más allá del tema del bloqueo. El enemigo tenía un peón pasado, detuvimos su avance y ahora de pronto resulta que la pieza a la que hemos designado esta misión ejerce una presión muy desagradable. Y el peón enemigo aportó una posición defensiva natural que el bloqueador puede emplear como puesto de observación. Este concepto, una vez captado, ha sido posteriormente ampliado y desmaterializado. Ampliado porque por ahora catalogamos como débil toda casilla enfrente de un peón enemigo, esté o no pasado. Si existe alguna posibilidad de que podamos situar en ella una de nuestras piezas sin riesgo de ser expulsada. Cuando, por ejemplo, Lasker se refirió a las casillas blancas débiles acerca de la posición del diagrama, la partida Tartakower-Lasker, a ver, vamos a ver la partida del diagrama si es la misma que estamos mostrando. Claro, la misma que estamos mostrando, esa es la partida del diagrama. Esta es una partida del diagrama de la partida Tartakower-Lasker, jugada en Petrogrado en 1909. La presencia de un peón enemigo como baluarte de la pieza que ocupa la casilla débil no era desde luego una condición esencial. Ya. Vamos a ver. Bueno, habría que revisar la partida Tartakower-Lasker, pero no lo vamos a hacer porque no lo hizo el maestro acá. Entonces, ¿cuál era la segunda razón? ¿Me pregunta a mí? ¿Sí? Se me olvidó. Ya. La primera razón es que el peón pasado es un criminal que hay que detener, ¿cierto? Sí. Ya. La segunda razón es que el optimismo en ajedrez y la inmunidad del bloqueador ante ataques frontales. Entonces tienes una especie de baluarte detrás del enemigo, detrás del peón enemigo. Cuando tú colocas
un caballo enfrente de un peón enemigo, no te puede atacar una torre enemiga, por ejemplo, porque el peón actúa como muro para tu caballo. Entonces tu caballo es inmune a los ataques. ¿Sí? Y Sí, también que la casilla de bloqueo es un punto débil para el oponente. ¿Sí? sí, Ya. La tercera razón es que la parálisis producida por un bloqueo no es de carácter local. ¿Qué quiere decir carácter local? Que la parálisis que produce un bloqueo no se, no se restringe solamente a la casilla en que se bloquea, sino que es un efecto que se distribuye en toda la retaguardia. Entonces dice, se transmite un fenómeno paralizador a toda la retaguardia, a todo el sector de atrás del peón que está bloqueado. También vamos a ver la naturaleza dual del peón y la visión pesimista y cómo puede transformarse en la más sórdida melancolía. Bien, en la partida entonces, Leonard Ninswich, el alfil blanco S5, bloqueaba al peón de C6, ¿cierto? ¿Te acuerdas de eso? sí, Y a consecuencia de lo cual, el alfil negro de B7 quedaba encerrado en su propio campo. Era un alfil muerto, eso, era un peón más, ¿cierto? A ver si podemos volver a sí. eso. ¿Dónde está eso? Aquí, acá. Este es un peón, si te das cuenta. Es un peón ese alfil. No sirve para nada. Pero el blanco hace esa jugada que permite liberar al alfil. Y ahora ese alfil está totalmente activo. ¿Sí o no? Claro. Entonces, fíjate en esa posición y fíjate en esta. La diferencia es tremenda. Tremenda. Un alfil que antes era un peón, ahora es una tremenda pieza. Entonces, eh, este estado de cosas parece ser típico, pues muy a menudo todo un complejo de piezas enemigas se ve afectada por la influencia del bloqueo, y amplios sectores del tablero se hacen así impracticables para rápidas acciones de maniobra. En ocasiones, toda la posición enemiga incluso adopta un carácter extrañamente rígido. En otras palabras, el efecto de parálisis se ha transmitido desde el peón bloqueado hasta su retaguardia. En el diagrama, los peones negros de E6 y D5 están completamente bloqueados y toda la posición negra sufre la influencia del bloqueo. Fíjate, ese peón está bloqueado, ese peón está bloqueado. El alfil no tiene salida por acá porque está el peón y no puede llegar hasta D7 porque el caballo está vigilando y el caballo es un bloqueador. A la vez, estas casillas son débiles para las negras porque no puede atacarlas, ¿cierto? Y el alfil impide que salga la torre. Entonces, a pesar de tener las negras eh, calidad, calidad de ventaja, no pueden imponer su superioridad material en el fondo. ¿Sí? Sí, Bueno, dice, torre y alfil se encuentran prisioneros dentro de su propio campo y las blancas, a pesar de su inferioridad material, incluso tienen posibilidades de ganar por el peón de torre. Esta situación no debe sorprendernos, pues a menudo hemos señalado que un peón puede constituir un obstáculo para sus propias piezas, en cuyo caso desembarazarnos del peón sería nuestro más íntimo deseo. Sobre todo si planeamos abrir una columna o evacuar una casilla
para un caballo. Podemos ver entonces que el bloqueo no solo es molesto para el propio peón, sino que lo es mucho más para sus compañeros de armas, como las torres y los alfiles. Podemos decir de paso que, en relación con el peón, es importante que el estudiante aprecie la naturaleza dual que posee. Por un lado, el peón, como antes hemos demostrado, está dispuesto a suicidarse, mientras que por otro, se aferra desesperadamente a la vida. La presencia de peones, como sabemos, es de gran importancia no solo en el final, sino durante el resto de la partida, pues ayuda a impedir que las piezas enemigas se sitúen dentro de nuestras propias líneas, lo que, de no ser por ellos, sería perfectamente posible. Dicho de otro modo, los peones impiden la creación de puntos débiles en su propio territorio. La movilidad de un peón pasado, sobre todo si se trata de un peón central, a menudo constituye el nervio vital de toda la posición. Hemos visto entonces que por razones de peso debe disponerse un bloqueo a la primera oportunidad, mientras que las razones que parecen oponerse a ello, como el aparente dispendio que significa designar a un oficial como mero vigilante, al bloqueador, del peón pasado, se verán bajo un examen más detenido solo en algunos casos. Para poder reconocer tales casos, estudiaremos ahora al bloqueador. ¿Qué hemos dicho en este párrafo a grandes rasgos? Que el bloqueo por sí solo eh, tiene un efecto zonal más que local. Paraliza toda la retaguardia que tiene el peón bloqueado. ¿Ya? Entonces no es algo solamente local, sino que es algo zonal. ¿Ya? Eh, entonces hay que estar atentos a eso y podría darse una situación como la que vemos en el diagrama, en donde solamente dos caballos detienen a una torre y un alfil, con superioridad material, pero abismante. Incluso tienen un peón pasado a las blancas que podrían llegar a tratar de coronar o incluso dar algún jaque mate o alguna cosilla por ahí para impedir que el rey blanco se posicione en H8, por ejemplo. Podrían llegar con rey G6, H6, H7, si está el rey en G8, meterle caballo F7. Mate. eh, entonces, veíamos también que el peón tiene una naturaleza dual. Es un suicida en potencia y también se puede aferrar a la vida con todas sus ganas. ¿Qué más podemos decir de lo que hemos visto? A ver, ¿qué se me queda en el tintero? ¿Qué se me puede quedar en el tintero? Por ejemplo, la movilidad, dijimos que la movilidad de un peón pasado, sobre todo si es un peón central, puede llegar a constituirse como el nervio principal de toda la posición, el nervio vital de toda la posición. Entonces, apenas se pueda, hay que bloquear. Un peón así, apenas se pueda, hay que bloquearlo. Y lo que se había dicho en clases anteriores, como que era un derroche el colocar a un oficial, en este caso una pieza, de bloqueador frente a un peón que es insignificante, que era como un derroche de fuerzas, acabamos de ver que en realidad no lo es, porque bloquear a ese peón con un caballo, en este caso los dos caballos acá, están bloqueando a estos peones de aquí, ejercen un efecto
paralizador sobre todas las piezas enemigas negras. ¿Sí? ¿Se entiende Sí, más o menos? sí. Ya, bien. Vamos a ver entonces el bloqueador. Vamos a ver cuáles son las funciones primarias y secundarias. Ah, y estamos llegando a las 10:26. Yo creo que esto lo dejamos para la próxima clase, ¿te parece? Bueno, Sí, ya. Eh, Trata de repasar cuando publique el video las partes que estuvimos viendo porque están más o menos densas, ¿cierto? mm, sí, ¿O lo entendiste todo? Mejor si lo entendiste todo. sí, que a veces soy olvidadizo, tengo que repasar. Ya, ya, ya. Bueno, ahí estoy publicando el video, lo voy a modificar un poco y para que no esté tan largo esas pausas y todo, tratar de sacárselas. Y nos vemos en la próxima clase. Chau. Chao.